máquinas hidráulicas, turbinas Pelton. Este es un diagrama que nos muestra la relación que existe en cada turbina entre el salto y el caudal. El caudal es directamente proporcional a la potencia. Por tanto, la Pelton, acá estamos viendo, necesita para trabajar una altura significativa y un caudal relativamente bajo. Consecuentemente, la potencia que genera es menor. La Francis tiene la misma característica. Podemos observar en ella de que va creciendo con el caudal la potencia que va a generar y la altura que necesita. La rueda de Pelton es un diagrama, una gráfica donde podemos ver la instalación de una rueda Pelton, de una turbina Pelton. Tenemos la rueda y la tobera, que es, digamos, la parte más importante, donde se transforma, donde se genera, en realidad, la energía del fluido para transformarla en mecánica, en energía mecánica. Acá podemos ver esas características. Por otro lado, vemos que significativamente la altura del depósito es grande en relación a la rueda. Esta es una rueda Pelton que tiene la finalidad de generar una determinada potencia y está enclaustrada prácticamente con dos toberas. Acá tenemos una tobera cerrada y la otra tobera que está accionando a la rueda. Esa es una tobera, una rueda Pelton grande, aproximadamente debe tener unos 5 metros de diámetro, genera 37.000 kilowatts, trabaja con 415.5 metros de caída o de altura y gira a 400 revoluciones por minuto. Esta es otra turbina también, otra rueda Pelton, cuyas características son las mismas. Como verán, perimetralmente están colocadas las cucharas o los álabes. Por eso estos también se llaman tangenciales, turbinas tangenciales. Aquí estamos viendo las dobles cucharas y esta tiene la particularidad de que la parte central es desmontable. Y seguramente también las dobles cucharas. Hay ruedas donde se hace el desmontaje de las cucharas o álabes. Esta es una instalación de una Pelton de eje vertical con varias toberas que actúan sobre ella. Bien, vamos a ver algunas características de las turbinas. La turbina Pelton son turbinas de chorro libre que se acomodan a la utilización de las caídas de agua, ¿no? Como habíamos dicho, trabajan a mucho desnivel, de 60 a 1500 metros, y obviamente su rendimiento es relativamente bajo, 90%. Esta es una instalación clásica de las turbinas Pelton con eje horizontal, una sola rueda y una sola tobera. Si queremos aumentar la potencia, podemos colocar estas características. Acá tenemos en la parte izquierda superior, tenemos de un solo eje, una sola tobera y una rueda. Acá tenemos una sola rueda, un eje y dos toberas. Acá tenemos dos ruedas, un solo eje y una tobera en cada rueda. Y este es, digamos, lo más que se puede instalar con eje horizontal, dos toberas, dos ruedas y dos ejes. Acá estamos viendo un detalle mayor. Esta es una instalación con un eje, una rueda y una tobera. Este es un eje, dos toberas, una rueda. Acá tenemos dos ruedas, un eje, una tobera en cada rueda. Y acá tenemos lo máximo que habíamos indicado. Dos toberas en cada rueda, dos ruedas
y un solo eje. Este es un diagrama que nos muestra más o menos la posición óptima en una instalación con eje horizontal para obtener mayor potencia. Una turbina Pelton de 6 inyectores es una instalación de eje vertical, que es la más aconsejable para obtener mayor potencia. Porque acá tenemos, por ejemplo, la instalación de 6 toberas. Una sola rueda. Obviamente con 6 toberas no multiplicamos por 6 la potencia, pero aumentamos la cantidad de potencia generada en este tipo de instalación. Esta es la más clásica, con 4 toberas, una sola rueda, ¿no? Este, por ejemplo, es una rueda de 4 chorros, genera una potencia de 49.100 kilovatios, está alimentada por una caída de 478.2 metros y gira a 375 revoluciones por minuto. Es bastante, es una rueda sumamente importante en la potencia que genera. Esta es la cuchara, la parte, digamos, geométrica de una cuchara, doble cuchara, cazoleta, álave tangencial, también denominado, son denominaciones que se hacen. La dirección es tangencial, definitivamente. Por tanto, aunque estos entran en la clasificación de turbinas axiales, porque se toma en cuenta la referencia, el álave, al álave obviamente es axial, pero tomando en cuenta la rueda es tangencial. Aquí tenemos otra forma, este está escaneado del libro de Polo Encinas, donde podemos observar una relación importante en los diferentes dibujos. Acá tenemos el dibujo de profundidad en el lado izquierdo, donde vemos que la altura está en función del diámetro del chorro. Acá dice 0.8 a 1 veces el diámetro del chorro. La vista de frente del álave o de la doble cuchara, tenemos el diámetro del chorro, la altura es de 2.25 a 2.8 veces el diámetro. Esta salida, para evitar salpicaduras, es de 1.2 a 1.25. El ancho total es de 2.6 a 3 veces el diámetro del chorro, ¿no? Esas son las dimensiones más importantes que se toman en cuenta en el diseño del álave de una turbina Pelton. Tenemos otra modalidad y es un poco más regular, digamos, en su conformación. Hay que ver también la forma de construir. Son construir digamos, en el campo de metalmecánica. El anterior que hemos visto son fundidas. Es una fundición de un material especial que es resistente a la abrasión. Y este es más o menos el tipo de montaje. Hay un paso, hay una distancia. Este valor de T es el paso, la distancia simétrica entre dos álaves consecutivos, ¿no? Y la disposición. Triángulos de velocidad, bueno, en realidad a la entrada ya no es un triángulo, es una recta. En la recta está representada prácticamente la velocidad tangencial, la velocidad relativa y la velocidad absoluta. Aquí podemos ver en este dibujo un poco más objetivamente la disposición de la velocidad absoluta, la relativa y la tangencial respectivamente. Esta es la entrada, las salidas son lateralmente. O sea, esta media, este arco de circunferencia transita el fluido y sale por estos cantos. Estos cantos, que se ven en el dibujo en la parte superior e inferior respectivamente, nos están determinando el triángulo de velocidad. Aquí sí es un triángulo, a la salida es un triángulo. La entrada es en este punto central donde está este vértice, y la salida
es en los extremos. En esa salida se genera la velocidad tangencial, la velocidad relativa sub 2 y la velocidad absoluta sub 2, y este valor de beta se define como el ángulo del álave, ¿no? Y aquí hay una particularidad, tanto la velocidad absoluta como la velocidad relativas, teóricamente en magnitud son iguales. La velocidad absoluta es igual en magnitud, en dirección y en sentido. No nos olvidemos de que la velocidad es un vector. Como todo vector está constituido por una magnitud, una dirección y un sentido. En cambio, la velocidad relativa es igual en magnitud a la entrada y a la salida, pero difiere en su dirección, cambia de dirección y cambia de sentido. Consecuentemente, la ecuación de Euler se estaría anulando las velocidades relativas y la velocidad tangencial, y solamente se constituye en función de la velocidad absoluta de entrada y salida respectivamente, como está escrito acá. O también la velocidad tangencial dividida entre la gravedad y sus componentes respectivos, en otra forma. Sin embargo, la la altura de Euler generalmente está definido en función de la velocidad tangencial y la velocidad absoluta, considerándolas iguales a la entrada y a la salida, dividido entre la aceleración de la gravedad y multiplicado por 1 más coseno de beta, dándonos a entender de que el valor de beta, el ángulo de salida de esta doble cuchara, es importante para poder definir la magnitud de la altura de Euler. Hay un concepto que hemos estado manejando en las turbinas que se llama condición de máxima utilidad. Esta máxima utilidad está representada por esta ecuación E igual a H, que es la altura de Euler, dividido entre H, altura de Euler, más C sub 2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Este valor de C sub 2 dividido entre 2 veces la gravedad es el valor de la energía necesaria para la evacuación del agua de la turbina de dentro de la máquina hacia afuera. Prácticamente es el valor que debe tener el fluido para que pueda salir de la cuchara, ¿no? Haciendo un juego matemático que se ve en cálculo 1, en mate 1101, donde se hace máximos y mínimos a través de una ecuación que derivándola la igualamos a 0 y despejamos el valor de referencia para que nos dé un valor máximo o un valor mínimo si encontramos en segunda derivada, nos da un máximo o un mínimo, ¿no? Dependiendo de la ecuación. En este caso, si nosotros esta ecuación de E está en función de la ecuación de Euler y esta velocidad que nos define la energía sobrante, lo convertimos en una ecuación diferencial, donde este valor de E va a variar en función de una variable que ha de ser la relación de la velocidad tangencial y la velocidad absoluta de entrada. Si hacemos eso, encontramos que hacemos una primera derivada, la igualamos a 0 y despejamos esta variable U dividido entre C sub 1, y encontramos de que la máxima utilización es igual a 0.5. Bajo esas condiciones, podemos nosotros ver de que teóricamente la relación que existe entre la velocidad absoluta de entrada y la velocidad tangencial de entrada, bueno, también de salida, porque son iguales,
es igual a 0,5. En la práctica eso varía entre 0,46, 0,47, etc. Pero teóricamente lo consideramos 0,5. Este es el inyector, o la tobera, donde hay dos elementos importantes que hacen la calidad de funcionamiento de este elemento. Este es una lanza o aguja y un deflector o clapeta. Estos dos tienen un movimiento sincronizado. Cuando la aguja se mueve hacia atrás, es decir, de derecha a izquierda, la clapeta también se mueve para cerrar el orificio del chorro, o a la inversa. Si la aguja se mueve de izquierda a derecha, la clapeta se abre totalmente. Estos dos mecanismos están estos dos elementos están sincronizados por un mecanismo. Un mecanismo que puede estar trabajando con un circuito hidráulico o por medios mecánicos. Y se utiliza fundamentalmente en la apertura, es decir, en el encendido y en el apagado de la máquina, fundamentalmente, y también para aumentar o disminuir la potencia que se genera. Aquí tenemos una vista un poco más detallada. Tenemos el diámetro del chorro, tenemos la punta de la aguja, la clapeta, que puede tapar y destaparse respectivamente. Y aquí tenemos un circuito hidráulico, donde en la parte inferior tenemos tanto la aguja como el deflector, sincronizando esos movimientos. Y esos movimientos los sincroniza este cilindro, donde vemos P1, P3, P2, es un cilindro y un pistón que va de derecha a izquierda, generando mediante estos mecanismos tanto el movimiento del deflector y el movimiento de la aguja. Obviamente, este movimiento del cilindro de derecha a izquierda se realiza a través de un circuito hidráulico, ¿no? Reguladas por estas válvulas de regulación que se llaman precisamente, o de posición. Bien. Este es también un circuito un poco más sencillo y es más una gráfica que mejor se puede dar lectura. En este punto 8 tenemos el cilindro, tenemos una válvula de control. Obviamente esta válvula de control va de arriba hacia abajo, abriendo o cerrando la entrada del aceite al cilindro. Aquí tenemos el pistón y el cilindro que mueve también de arriba hacia abajo, moviendo esta palanca, generando el movimiento del deflector. Y este otro punto 3, generando el movimiento de la aguja y un envolvio obviamente de retención para el inyector.